A nadie le gusta estar desempleado, desde luego. España, con un 40% de paro juvenil, a la cabeza de Europa, en otras muchas cosas también. Tenemos también altas tasas de abandono escolar. ¿Qué está pasando? Bueno, nos hemos rodeado de una mesa ficticia fabulosa para poder debatir un poco sobre el trabajo, sobre el business, eso que nos ocupará los próximos 40 años de nuestras vidas. Oh Lord, o sea, solo pensarlo se me escaman por lo que vienen a ser siendo los pelos. Bienvenidos a nuestro Focus semanal. Así que empiezo por mi izquierda, que se presenten ellos, que, bueno, pues yo qué sé, no sé, no tenemos todavía presupuesto para poner cartelas de First Days a los laterales, así que venderos lo mejor posible. Marina, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, pues yo soy Marina, tengo 20 años y nada, estudio Ciencias Políticas y Filosofía en la Complutense. Nuestra comunista de confianza 2.0, tenemos que decir, Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantada, un placer estar aquí. Mi nombre es Raquel Roca, yo soy periodista de formación, estoy especializada en temas del futuro del trabajo, trabajo con grandes compañías para hacer transformación organizacional y soy autora de 2 libros, en concreto por el que yo creo que estoy aquí, que es Nomads, los trabajadores del futuro. Ah, los New Nomads. Ajá, ahí estamos. Qué bueno, sí, sí. Andrea. Hola. ¿Qué pasa, tía? Pues aquí estamos otra vez. ¡Ostras! Madre mía, Canae ya es una bifurcación casi de gameplays, ¿eh? No sé si presentarme, no, sí, soy Andrea, tengo 20 años, a punto de cumplir 21 y soy presidenta de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Toma ya, ahí lo llevas. ¿Y tu compi, Aitana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues yo soy Aitana, tengo 22 años y fui estudiante de FP y actualmente estoy trabajando en una tienda de ropa. Muy bien, Aitana. Pues ahora hablaremos también de nuestros casos de sobrecualificación y por qué al final acabamos trabajando en tiendas de ropa, que no menospreciamos ni muchísimo menos, pero bueno, claro, parece que nos ponen ahí, nos auguran un futuro por ir acumulando títulos, ¿verdad? Y, en fin, sí, pasan cosas. Marga, ¿cómo estás? Hola, Inés, ¿todo bien? Hola a todos. Yo soy Marga, soy profesora de Sociología en la Universidad Carlos III y, bueno, investigo sobre todo temas relacionados con segregación ocupacional y otras desigualdades en el mercado de trabajo. Y tengo 42 años, que veo que la gente lo dice con más ímpetu. No, me tiro con el mismo grito. O sea, tengo 42 años. Exacto. Guau, pues ahora estarás currando bastante. Sí. O sea, con esos estudios a los que te dedicas tú, claro. Sí, la verdad es que no nos aburrimos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y por último, Ramón, ¿cómo estás, Ramón? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Con toda esta presencia femenina, ¿eh? Yo estoy absolutamente encantado de estar aquí, lo primero. Bueno, pues yo soy Ramón Rodríguez Áñez, ingeniero de formación, tengo 28 años y yo soy emprendedor. Tengo una empresa que se llama Nova Talent, que es una comunidad de talento en la que conectamos a personas de alto potencial entre sí, con oportunidades profesionales muy buenas, lo que hacían tradicionalmente los headhunters, de una manera diferente a través de una plataforma online, eventos y programas. Y bueno, yo quiero empezar preguntando, si somos la generación más preparada, ¿cómo es que no tenemos curro? Pues por soltar y empezar y abrir la mesa, hay 3 factores, ¿vale? Hay más, pero 3 así que son los más conocidos y has mencionado, Inés, uno de ellos, justo a la limón. Diríamos que uno es porque también España es el país de Europa en el que los jóvenes más desencanto estudiantil tienen y antes abandonan los estudios, y ahí ya tenemos un problema de un 10% de diferencia con respecto al resto de Europa, ya está el primer problema. El segundo es que tenemos un apego brutal con respecto a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, hace años el sector de la construcción, ahora muy cercano el sector del turismo, por ejemplo, que además está asociado a trabajos mensuales, es decir, de contrataciones muy cortas, con lo cual también ahí hay un impacto doble. Y luego una tercera cosa, que es la larga duración que tiene el joven. Cuando lleva más de un año hay lo que llaman de generación del desencanto, que es que ya ni siquiera hacen por intentar encontrar un trabajo nada más, ¿no? Es decir, se quedan en esa sensación de limbo en el que el desencanto de haber estado un año parados pues hace que prácticamente se genere cero movilización o interés en buscar, ¿no? Entonces hay 3 factores ahí que nos diferencian del resto de Europa para mal. Marina, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí, bueno, es que lo ha recogido muy bien, porque realmente el problema es que, como ella estaba diciendo acerca sobre todo del turismo, estamos viviendo desde la entrada a la Comunidad Económica Europea hace tantos años. España, el papel que tiene ahora mismo en la sociedad internacional es el de presentar una terciarización de todo su sector, ¿no? Y entonces al final los empleos que la juventud está enfrentando son sobre todo pues enfocados al sector servicios y al sector turismo, ¿no? Y como ella bien ha dicho,
dicho, son trabajos que normalmente están llenos pues, de precariedad, de temporalidad, de deslocalización, ¿no? Y al final, sobre todo lo que yo creo que hay que enfocar es que ya ¿por qué estamos sobreformados y por qué esto no tiene ningún fruto, ¿no? Pues realmente no es culpa nuestra, sino que no estamos asumiendo el papel, o sea, España no está asumiendo, los jóvenes españoles no estamos asumiendo el papel que realmente tenemos en la sociedad internacional. Entonces, evidentemente, fuga de cerebros, evidentemente se nos van todos los talentos, pero porque nuestro lugar no está aquí, porque España no apuesta por otra cosa que no sea esa, la sociedad internacional. No puede absorber nuestro curro. Claro, claro. Entiendo. Oye, Aitana, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque, por ejemplo, en tu caso tú estás formada para ciertos... O sea, tienes una formación y has acabado trabajando en algo que no tiene nada que ver respecto a tu formación, tengo entendido. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? No es tanto mi caso, pero sí el caso de mis compañeras de trabajo, que hay una que estudió diseño de moda y otra que tiene 2 carreras, una de negocios internacionales y administración de empresas. Y yo creo que uno de los problemas es la sobrecualificación y que el mercado laboral español no tiene un hueco para ellas realmente, porque en muchos sectores de aquí de España no se encuentran los puestos de trabajo para los que los estudiantes están haciendo las carreras. No sé si me explico. Tú estudias una carrera universitaria y igual es para un trabajo que o no existe aquí en España o no hay un hueco en el mercado para ti. Ya entiendo lo que quieres decir. No sé qué opinas tú como profe, Marga. ¿Crees que los chavales van a la universidad por encontrar trabajo o porque les gusta lo que están estudiando? Yo creo que yo creo que la gente va a la universidad en primer lugar porque tenemos la sensación de que minimiza, ¿no?, de alguna manera la probabilidad de desempleo. Eso es una realidad. Creo que además tenemos una formación profesional, que es un poco la alternativa a la universidad, que está bastante desprestigiada y que no hemos sabido recuperar. En otros países las profesiones, lo que es la formación profesional, está mucho más mucho más integrada dentro del sistema educativo, tiene unas salidas laborales, ofrece unas salidas laborales mucho mejores que en el caso de España. Entonces, de alguna manera, ir a la universidad es una cuestión de oportunidades, pero también es una cuestión de estatus. Las familias intentan, de alguna manera, el objetivo de las familias es mantener o mejorar la clase social de la que nosotros partimos. O sea, proteger a nuestros hijos de que caigan de clase social. Tener estudios universitarios es una manera de conseguirlo. Que estudian lo que quieren o no, eso es una... Yo creo que la gente estudia lo que quiere. Otra cuestión es por qué queremos lo que queremos. Y creo que tenemos, de alguna manera, nos gustan las cosas que conocemos y a lo mejor conocemos poco. A lo mejor lo que tenemos es ese desajuste del que hablaba Aitana entre lo que el mercado necesita y lo que nosotros estamos enseñando en las universidades o lo que los chicos deciden que van a estudiar, es porque no somos capaces de mostrar todo ese abanico de oportunidades, ¿no? De alguna manera de mostrar o de llevar a la universidad o al sistema educativo, incluso a secundaria, que es donde se toman en principio las decisiones que luego determinan qué vas a poder estudiar o no en la universidad. ¿Qué oportunidades hay? Yo creo que ahí es una responsabilidad un poco de todos. El mostrar más cosas para que a lo mejor no nos planteamos estudiar ciertas cosas porque no forman parte de nuestro entorno y sencillamente es que ni siquiera se nos ocurre que podemos estudiar esto. Y yo creo que eso incrementa el desajuste entre las habilidades que los chavales están aprendiendo en la universidad y luego lo que el mercado necesita. Sí, que está muy desajustado. O sea, que no es que alguien que haya estudiado periodismo en el fondo de los fondos lo que han sí es otra cosa completamente distinta, sino que a veces termina y lo que hay es lo que hay. Claro, y entramos en problemas de sobrecualificación y entramos en problemas de invasión, porque la sobrecualificación va desplazando gente. Total. Hace unos años esto sucedía cuando existían, por ejemplo, las carreras de ingeniería técnica y superior. Bueno, tú eres ingeniero, sabrás. El intrusismo, ¿no?, profesional. Pasaba muchas veces que los ingenieros superiores acababan trabajando a sueldo de técnico, porque las habilidades que requerían las empresas era suficiente un técnico. Entonces contrataban un superior a sueldo de técnico y los técnicos los ibas moviendo. Entonces, de alguna manera, eso genera sobrecualificación y de alguna manera eso va hacia abajo y vamos expulsando. Por eso la gente que tiene estudios universitarios acaba colocándose mejor. Andrea, ¿qué pasa con los estudiantes? O sea, ¿estamos desmotivados con los estudios? ¿No vemos la luz al final del túnel? ¿Estás de acuerdo con lo que ha planteado Marga?
Estoy bastante de acuerdo también lo que comentaban del abandono escolar y quería recuperar esto para reflexionar sobre que no todo el mundo estudia lo que quiere. Es decir, hay mucha gente que tenemos la oportunidad, y me incluyo, de estudiar lo que queremos y de seleccionar nuestro grado o nuestra carrera universitaria acorde con lo que queremos. Pero hay mucha gente que se queda por el camino, hay mucha gente que abandona el sistema. Y de hecho España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar de la Unión Europea, casi un 17% de los estudiantes. Y no solo es gente que se queda fuera, es decir, que ya no llega a la hora de seleccionar tu estudio superior. Es que hay gente que tampoco puede seleccionar los estudios superiores que quiere porque no tiene la nota o el dinero necesario. Es decir, actualmente con el sistema de acceso a la universidad, si no tienes la nota que demanda una carrera, no puedes entrar a esa carrera. Y si quizás sí la tienes en otra comunidad autónoma o en la privada, si no tienes ese dinero, tampoco tienes acceso a esa carrera. Entonces, sí que creo que hay mucha gente que no estudia lo que quiere, estudia lo que puede. Y mucha gente realmente no tiene ni acceso a seleccionar qué puede estudiar, porque como ha comentado antes la compañera, abandonan el sistema. Y abandonan el sistema o de alguna forma son expulsados del sistema, porque no consiguen adaptarse al sistema y el sistema los expulsa. Y lo vemos en el sistema de orientación, en el sistema de repetición, que España tiene una tasa de repetición enorme y muy alta en comparación con otros países. Entonces, cuando llegamos a un punto, es cierto que nos podemos permitir estudiar lo que queremos, pero tenemos que tener ciertas necesidades, tanto académicas como económicas, cubiertas primero. Y hay muchas familias que no la tienen. Y también lo comentaba muchas familias, muchos estudiantes, también lo comentaba la compañera. Mucha gente ni se plantea la FP como una opción válida, porque en la sociedad tenemos un estigma con la FP que por desgracia, impide que muchos estudiantes puedan continuar con sus estudios a nivel de formación profesional por el simple estigma, ¿no? Si nos vamos a otros países, también lo comentaba por ahí la compañera, la formación profesional está mucho más avanzada, está de una manera mucho más ligada también con la empresa y tiene un tándem mucho mejor que actualmente no encontramos en España. Dicho lo cual, entre los salarios precarios, el no poderse independizar, cómo está la gentrificación y la situación en las grandes ciudades, ¿cómo se puede permitir un joven emprender? Bueno, pues es verdad que un joven yo creo que se puede permitir emprender también en la medida de la suerte y del background socioeconómico del que pueda venir. Yo tengo suerte de haber podido ir a estudiar a una universidad que quizá pues muchos compañeros, ¿no? Pues quizá no han podido tener, como mencionaba Andrea. Entonces yo creo que emprender a día de hoy en España es un bien que muchas veces es un privilegio. O sea, que no le pasa a todo el mundo, porque al final yo he podido emprender porque sabía que si me iba mal, pues gracias a Dios mi familia iba a poder ayudarme, ¿no? Entonces yo creo que ahí creo que debe de existir un mucho mayor apoyo en la sociedad al emprendedor. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, que me parecía muy interesante, yo creo que realmente la clave del desempleo son dos que se han mencionado, pero para mí son muy importantes. La primera es lo que hemos comentado, el tema de la estructura económica del país. O sea, necesitamos invertir mucho más en empleos relacionados con la industria y la tecnología, porque es evidente que generan una calidad de empleo mucho mayor y que absorben talento. Ahora mismo hemos visto que tenemos un problema de sobrecualificación y de fuga de talento, ¿no? Es evidente que existe una fuga neta de personas súper cualificadas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos españoles que viven en el extranjero porque simplemente en España no encuentran oportunidades de ese nivel, ¿no? Entonces, creo que ahora con los fondos que llegan de Europa es súper importante que invirtamos precisamente en esto, en llevar la economía hacia sectores mucho más productivos y mucho más tecnológicos. Este tema de inversión en I+D del 2%, todos esos temas son súper importantes y creo que deberían de estar en la agenda de todos los partidos porque es evidente que hacen falta. Y luego con el tema de la educación, o sea, yo también quiero romper una barrera a favor de la calidad de la educación en España, que evidentemente es muy mejorable, sobre todo yo creo a nivel escolar, pero el talento que sale de España a las universidades españolas, más allá de que las universidades españolas puedan mejorar en muchas cosas, no tiene nada que envidiar al talento que nace en Francia, en Estados Unidos o en Inglaterra. Es muchas veces una cuestión de las oportunidades que ese talento encuentra para desarrollarse. Es decir, cuando hablamos de los mejores, el mejor talento en España, que nosotros nos dedicamos a buscarlo, no tiene nada que envidiar al mejor talento en otros países. Es simplemente que en España muchas veces ese talento tiene menos oportunidades para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco yo creo que es el análisis. Y por último, estoy súper de acuerdo con Marga en que el tema de la formación profesional al final es un tema de estatus. Es una lástima que en España creamos que si mi hijo no tiene una educación universitaria va a acceder a un futuro o va a tener un futuro peor. Eso es mentira. Probablemente si hace un FP y hace un FP que le gusta, de algo que le apasiona, el día de mañana puede tener un empleo de mucha mayor calidad, con una calidad de vida mucho mejor y por tanto alcanzar su pleno potencial, ¿no? Y ser mucho más feliz. Claro.
Sí, que también a lo mejor tiene que ver un poco con la forma de nosotros evaluar a la hora de acceder a un empleo en España, que no es una cuestión solamente de talento o de skills, ¿no? Como puede ser en otros países. No, y sobre todo no es de formación. Simplemente es de peso, efectivamente. No es de titulitis, hay mucha titulitis en España. Y yo trabajo con muchas empresas, los títulos muchas veces es que ya cada vez valen menos. O sea, para contratar ingenieros de software, que nos piden nuestros clientes todos los días, un ingeniero de software, muchas veces los mejores ingenieros de software tienen una FP, un bootcamp o nada. Y simplemente es gente que se forma a sí misma. Por tanto, creo que hay que empezar a replantearse si realmente hace falta tanta gente que estudie en la universidad y quizá hay otras maneras de formarse mucho más cercanas al mercado, como comentaba Marga, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que necesitamos. Pero son vacantes, si puedo, porque realmente las cifras ya nos están diciendo que de aquí al 2030 se va a generar necesidades asociadas a la formación profesional hasta en un 60% y para licenciaturas hasta en un 30%. Es decir, el cupo de profesiones que ahora mismo se necesitan de FP, de grado medio, son superiores a las otras, ¿no? Y sin embargo todavía estamos con estas tonterías, porque no es más, ¿no?, de pensar que denostar, ¿no?, la formación de grado medio en ese sentido. Por lo tanto, es verdad que hay dos oportunidades en formación superior y en formación media, por llamarlos así, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con Ramón, con respecto a ciertas áreas de trabajo que ahora mismo van a despuntar muchísimo más, que es donde hay que poner la mira, ¿no? Es decir, si por ejemplo ya sabemos que todo lo que es la robótica o la inteligencia artificial está empezando a despegar y es donde sí, es el momento más trabajo de va a invertir generar. en Tesla. Claro, entonces vamos a mirar ahí, porque hace falta personas que a lo mejor sean analistas de datos o programadores en ese sentido, pero también personas que trabajen con las manos generando esos robots, ¿no? Quiero decir, estamos cubriendo ambos sectores, ¿no? Entonces sí que es importante para la gente más joven poner ahí esa mira. Y ya para cerrar esta intervención ahí con respecto al sistema educativo, estoy de acuerdo de que generamos maravillosas personas, pero creo que hay un gap tremendo todavía entre cómo salen los estudiantes y la realidad empresarial. Creo que ahí hay un gap brutal, que todavía no hemos aprendido a hacerlo bien, porque hay un montón de skills o de habilidades blandas, como por ejemplo ser innovador, ser creativo o tener una mentalidad de emprendimiento que nos enseña. Que no se puede poner en observaciones. En observaciones la gente pone carné B, concierto de Melendi y ya está. Claro. Y eso es lo que necesitamos. Cuando tú tienes unas cualidades o skills que están asociadas a que seas un buscavidas, que es lo que necesitamos al final, en definitiva, y te ayudan y te enseñan, una, que te guste aprender, no solamente la carrera, si es que le hiciste o el FP, es que tienes que estar aprendiendo continuamente. El resto de tu vida vas a tener que estar aprendiendo, te tiene que gustar aprender. Y lo segundo, si te enseñan herramientas para que seas un buscavidas, llámalo emprendedor si quieres, pero al final es un poco lo mismo, tus opciones no van a estar tan limitadas a esperar que alguien pueda contratarme, sino a ser tú un generador de empleo, que eso también es muy importante. Claro. Habrá momentos en la vida en los que estemos contratados y otros momentos en los que no va a ser así. Claro, que sí, que bueno, que también a veces el propio emprendedor está castigado por el sistema, incluso, ¿no? Muchísimo además. O sea, en España no nos ayudan especialmente para nada. Pues, Marina, ¿qué querías decir? A ver, yo creo que tampoco es, no es únicamente cuestión de que ahora aboguemos y apostemos por intentar que haya cuantos más emprendedores posibles y que se facilite que haya más emprendedores, sino que ya únicamente los propios trabajadores, que ya sí ya es difícil encontrar trabajo, también hablamos de no encontramos trabajo, pero bueno, vale, a lo mejor encontrar trabajo a toda costa no es el punto, ¿no? Porque, como estaba diciendo antes, si lo que vemos es un montón o sea, la situación laboral es un montón de precariedad y además yo lo que quiero enfocar también es, sobre todo cuando hemos hablado de que hay que apostar por una industria, ¿no? Y que no únicamente, que haya que derivar un poco esa terciarización que tiene España, ¿no? Y que se está sufriendo, vale, pero es que también es muy importante el tema de que a día de hoy estamos perdiendo muchísimo y se está desinstitucionalizando muchísimo el plan de, o sea, dentro de las empresas, pues sobre todo el peso de los sindicatos y, por ejemplo, al acuerdo colectivo y de que los propios trabajadores tienen unos acuerdos, ¿no? Y unos convenios que no se están respetando o que ni siquiera una vez entran al mercado de trabajo, entran en el trabajo, no son conocedores de cómo pueden exigir sus derechos, cómo se pueden organizar, pero también porque la formulación... Que se precariza todo, ¿no? Está muy precario. Se precariza desde el propio empresario hasta... Sí, no, pero que es que ellos cuando entran no saben, o sea, ellos no saben cuáles son sus derechos como trabajador, no saben si pueden disfrutar de ciertas condiciones, no, si o sea, que no pueden tener un despido improcedente, que no pueden tener un despido colectivo, que se tiene o sea, que ellos tienen que acordar el convenio, o sea, pero sobre todo también es por, yo creo, la formulación de los nuevos trabajos que está habiendo, porque hay una formulación de un empleo un poquito más flexible, de los falsos autónomos, y eso también, o sea, que se está perdiendo muchísimo el cariz de que los propios trabajos que hay, se está perdiendo mucho el...
Claro, Marina, lo que pasa es que tienes que entender que las empresas también necesitan en el mundo que vivimos, ¿no? Que como comentaba Raquel, cambia cada día más rápido y hay mucha tecnología y al final tienen que adaptarse. Creo que la flexibilidad es súper importante. Al revés, cuanto más inflexible hagamos el mercado laboral, que es lo que nos ocurre en España, pues más paro tendremos. Hay una correlación súper clara entre flexibilidad laboral y tasa de paro. Y eso se ve a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que las soluciones no van por vamos a hacer, por ejemplo, más días de despido o más poder a los sindicatos. Yo creo que van por precisamente apoyar a las empresas a que sean más rápidas, tanto contratando como despidiendo, como formando a sus trabajadores. O sea, yo por contestación, antes de darle paso a Marga, o sea, yo no estoy diciendo que inventemos nuevas formas de despido, todo lo contrario, en el sentido de que si realmente apostamos por una flexibilidad, por eso lo he puesto entre comillas, la flexibilidad también tiene que ver con el respeto a que colectivamente los trabajadores tienen que estar en diálogo con las propias empresas que están trabajando con ellos, ¿sabes? Entiendo. Totalmente, y que los convenios colectivos es mejor que sean de cada empresa y de cada sector. O sea, si tú coges un convenio colectivo de un montonazo de empresas, las empresas son muy diferentes entre ellas. Es muy difícil meter a todo el mundo en un mismo saco. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? Yo, vamos, abogo mucho porque los trabajadores tengan sus derechos, que es súper importante, pero... Si no está mal, es un detalle. Quiero decir tío, que estás emprendiendo, Ramón, loco. No, totalmente, pero quiero decir que no me entiendas que yo soy, que el empresario no quiere eso, pero simplemente que muchas veces la ley laboral, meter a todas las empresas en un mismo grupo, que genera una inflexibilidad, claro, genera una inflexibilidad que es malísima para el mercado, ¿no? Que haya otras economías en las que nos podemos inspirar, y ya no te digo Estados Unidos, que yo por ejemplo no me gusta mucho el modelo americano, pero quizá en Europa, que creo que cuidan mucho mejor a sus trabajadores, tienen niveles de paro muy inferiores y aún así aportan más flexibilidad, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa, Marga. Sé que tenías levantada la mano, pero a ver si me puedes enlazar con esta respuesta. Ella ha comentado antes el tema de eso, de que pues emprendamos, etcétera, pero es que esto al final He dicho mentalidad emprendedora, o sea, que luego explico, que no es lo mismo que necesitar emprender Claro. No, pero bueno, sí. mentalidad emprendedora, pero que o sea, es una mentalidad a lo mejor un poco de responsabilizar al individuo en lugar del sistema. O sea, esto es como un poco sálvese quien pueda. Ese era el comentario que iba a hacer, que me da la sensación de que todos los argumentos giran responsabilizando al joven, cuando en realidad el problema que tenemos de desempleo y de precariedad es un problema estructural. En España, si con flexibilidad estamos hablando de temporalidad, pues tenemos las mayores tasas de temporalidad de toda Europa, pero además desde los años 80, no es un fenómeno reciente. No es algo que podamos ni siquiera atribuir a la crisis del 2008. No. Es algo que viene de los años 80, desde que se hizo la reforma. Y tenemos unas tasas de desempleo juvenil del 40%, con lo cual no creo que esa flexibilidad nos esté solucionando el problema de desempleo, porque las dos variables se relacionan. Hay una cuestión, aparte de esto, que creo que es importante. Cuando hablamos de flexibilidad, de temporalidad, yo creo que la precariedad que las empresas dan a los jóvenes trabajadores redunda pensando en lo que comentabas de tienen que tener mentalidad emprendedora. Hay cosas, la universidad les dota de unos conocimientos generales. Y luego el trabajo nos dota a todos de unos conocimientos específicos. Nadie llega a su primer empleo sabiendo todo. Claro. Llegamos sabiendo más bien nada y vamos aprendiendo. ¿Qué pasa? Durante esos primeros años, y eso es una relación de servicio frente a una relación contractual, cuando tú construyes un muro te pueden remunerar en función del número de ladrillos que has puesto al día, porque los cuentas. Pero cuando tú tienes una relación de servicio con una empresa, que es la que tenemos todos los que trabajamos como profesionales, eso tú requieres unos años de aprendizaje en los que la empresa te remunera por debajo de tu valor de mercado para luego, porque a cambio te está dando esa formación. O sea, es decir, la empresa invierte en enseñarte. Y tú dentro de unos años, cuando has acumulado ese capital humano, le puedes decir a la empresa, oye, yo ya valgo mucho, entonces ahora o me subes el salario o yo me voy a otra empresa. Si tú vas encadenando contratos precarios uno detrás de otro, este capital humano nunca llegas a adquirirlo. Y si tú no adquieres ese capital humano, nunca llegas a tener ese valor que te permite negociar. Para mí el principal problema que tiene la precariedad de los jóvenes ahora no es que temporalmente o puntualmente tengan unos salarios bajos o que resulta que esta generación se vaya 2 años más tarde de casa. El problema es que esta precariedad que están teniendo durante su etapa de formación va a tener un efecto cicatriz que va a afectar a toda su trayectoria laboral. Y que no dura 2 años. Es que yo quería precisamente preguntarle a Aitana. Entonces, yo creo que responsabilizar solo a los estudiantes y que ellos tienen que salir de... No creo que se haya pretendido. Ni Raquel ni yo hemos querido decir eso para nada, creo. Aitana, yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿tú has estado en prácticas?
Sí, yo quería, antes de hablar del tema de las prácticas, quería apuntar una cosa sobre el tema del emprendimiento. Y es que está muy bien hablar de emprendimiento en las aulas y formar a los alumnos. De hecho, creo que en la FP se habla bastante de esto. Supongo que igual más en la FP que está relacionada con administración o empresas. Pero si luego eso no se puede llevar a la práctica, si no tienes una buena situación familiar o si el Estado no te proviene de las ayudas necesarias, se queda en las aulas y realmente tampoco sirve para mucho que nos eduquen en una mentalidad emprendedora si luego no lo vamos a poder llevar a cabo. Y luego en el tema de... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, nada, que era simplemente en torno a lo de las prácticas. O sea, quiero decirte que aquí al final estábamos hablando del capital humano, que efectivamente es al final un coste que también absorbe la empresa a la hora de hacer una contratación, pero que en muchas ocasiones, incluso esto lo plantea el propio Estatuto de los Trabajadores, se va ampliando sine die hasta 2 años, prorrogable otros 2 años al 80% de tu rango según convenio y sus muertos. Claro, entonces, al final estamos cobrando una basura, o sea, estamos cobrando una basura en prácticas o en no prácticas en muchas ocasiones en una ciudad que tiene unas exigencias capitales distintas, ¿no? Sí, muchas veces también el problema es que en las prácticas ni siquiera son remuneradas, por lo menos en la FP esos 3 primeros meses no son remunerados y además tienes que dar gracias porque te están formando. Yo sí que puedo decir que la verdad es que conozco la mayoría de mis compañeros que han acabado FP, luego han encontrado trabajo y han sido contratados, porque creo que también de lo que se estaba comentando antes, yo conozco a más gente que ha acabado la FP y ha encontrado trabajo, a gente que ha acabado carreras universitarias y nada más acabar ya están trabajando con su sueldo de trabajador, no de becario ni nada de eso. Y de hecho yo he tenido muchos compañeros en clase que al acabar una carrera universitaria se han metido en una FP para conseguir trabajo. Entonces, en cuanto a las salidas laborales de la FP, yo creo que la vista que tengo yo de la gente cercana a mí es bastante positiva. Luego sí que es verdad que pues, si estás sobrecualificado igual acabas trabajando en una tienda de ropa o de camarero y es muy triste. Andrea. Sí. Con esto, o sea, con este asunto de la automatización cada vez más de pues, ciertos sectores, ¿son los robots una amenaza? Sí, que suena como un poco distópico, pero un poco como película de ¿cómo afecta al futuro laboral? Hombre, evidentemente afecta al futuro laboral, ¿no? Cuanta más digitalización, al final más conocimientos en esa materia. Y si al final el mundo laboral se va digitalizando, pero la educación no se va digitalizando, tanto la superior como la superior, vamos a encontrarnos con una descoordinación y esto lo hemos visto pues, a día de hoy. Parece una tontería, pero ¿cómo podemos pedir que se automaticen sistemas de gestión de motores automovilísticos, me lo invento, y que no seamos capaces de dar durante 3-4 meses las clases online en los centros educativos? Es decir, no podemos pretender llegar a una cosa, que sería lo ideal, que es lo que las empresas demandan y lo que parece que el futuro digital demanda, pero que luego los centros educativos, la mayoría de profesores no tengan formación en materia digital, la mayoría de muchas familias tampoco tengan acceso a esa digitalización, y ya no hablo solo en las enseñanzas no universitarias, también en las universitarias que deja mucho que desear. Yo creo que hasta que no actualicemos un poco el sistema, ¿no?, educativo y al final los estudiantes que continuamos en este proceso, llegaremos al mundo laboral, que podrá estar todo lo automatizado que quieras, pero al final solo será accesible para esas carreras, esos espacios en los que se estudien pues, cuestiones, ¿no?, ingenierías o informática, cuestiones más técnicas. Y un estudiante que ha terminado bachillerato y ha hecho una FP superior de auxiliar de enfermería no tendrá acceso a esa automatización, a no ser que se la busque de manera privada o que su empresa se la facilite. Raquel, sí, sentías... gracias, sí, varias. No, hombre, es tu especialidad. Lo primero que diría es que a veces seguimos navegando bajo paradigmas antiguos para hacer proyecciones de futuro, que es un poco lo que ha pasado aquí. Entonces, yo creo que no podemos hacer proyecciones de lo que venimos y lo que conocemos para intentar cerrar estos gaps de lo que nos va a suceder. Y seguimos basándonos en nuestros conocimientos antiguos, en cómo se formaba la empresa antiguamente, en cómo se estudiaba antiguamente, para hacer esas proyecciones a medio y largo plazo. Y no funciona más. Ahí tenemos un hándicap. Es más, me voy a ir a una capa más profunda todavía, que ni siquiera tiene que ver con los trabajos del futuro, sino que tiene que ver con el concepto de estabilidad e inestabilidad. ¿Cómo nos llevamos en nuestra sociedad
sociedad, por ejemplo en España, con conceptos como la incertidumbre, porque estamos en economía digital desde hace muchos años y vamos a seguir trabajando, estudiando en economía y en paradigma digital, y eso no nos lo va a quitar nadie. Aunque trabajemos artesanalmente, me da igual. Si yo trabajo haciendo alfarería, si tengo un e-commerce, me va a ir mucho mejor. Exacto. Esto ya está, es la lógica. Quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque hay un concepto más primario social, que es cómo nosotros transmitimos a nuestros hijos, o entre compañeros, o en los sistemas educativos, el concepto de confianza. De seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos en periodo de incertidumbre, no podemos hacer proyecciones a medio y largo plazo de cosas que no sabemos a día de hoy de cuáles van a ser y que no van a pasar. Por lo tanto, cuando yo hablo de mentalidad de emprendimiento, y además rompería ya somos todos empleados, profesionales y emprendedores al final, yo rompería también ese paradigma. Cuando hablo de esto, lo que estoy diciendo es que tenemos que prepararnos con habilidades blandas o soft skills que nos hagan poder lidiar mejor en periodo de incertidumbre con un montón de cosas que no sabemos las que van a ser en los próximos años. Realmente las contrataciones, por ejemplo, que se hacen en las empresas hoy en día, en recursos humanos, lo que se está midiendo en los futuros empleados es esto. No tanto tu conocimiento técnico, que puede ser importante, por supuesto que sí, pero sino cuál es tu habilidad para poder hacer frente a un sistema, a un movimiento, a un problema que no sabemos cuál va a ser, el problem solver. Por lo tanto, ¿qué mensaje estamos lanzando a la sociedad? Es decir, búscate un empleo seguro en un sitio seguro, bajo una proyección de un paradigma antiguo, analógico, del mundo analógico que no funciona más. Por eso es muy importante, como digo, cambiar la mentalidad. Es una cuestión cultural en ese sentido. Y que todavía hay un porcentaje muy grande de los jóvenes españoles que su mayor ambición es ser funcionarios de por vida. Y eso es una lástima, porque es que no va... A no ser que conecte con tu propósito de vida, que sea esa profesión, que entonces es maravilloso. Sí, pero que tenemos que formarles mejor y presentarles mejor esta situación que vivimos, en la que hay un cambio tecnológico muy, muy rápido, que nadie es capaz de prever y que, por tanto, pensar... ¿Crees que la gente quiere ser funcionaria? En un porcentaje muy grande, cuando hay encuestas, yo vi hace recientemente una encuesta, hay un porcentaje muy grande que dice que esa es su mayor aspiración. Entiendo porque, como dice Raquel, asocia a un concepto de seguridad. Sí. ¿Qué pasa? Que en el mundo en el que vivimos, que cambia tan rápido, tenemos que vivir una situación, no es aprendo en la universidad para luego trabajar el resto de mi vida, es voy a estar aprendiendo toda mi vida porque el mundo cambia cada vez más rápido. Por lo tanto, los paradigmas y las formas en las que nos educamos tienen que cambiar. Y cuando me refería al tema de la flexibilidad, lo primero, todos mis empleados están contratados de forma indefinida desde el principio. Es decir, que yo no... Por ejemplo, la temporalidad... Ramón, la temporalidad, digamos, es precisamente uno de los mayores problemas de nuestra ley laboral. La mala temporalidad. Claro, hay algunas profesiones que lo necesitan, pero de todos modos, el indefinido tampoco te cuesta mucho despedirle al segundo año. O sea, quiero decirte, a nivel empresarial te cuesta más a lo mejor el coste que decías tú a nivel de recursos humanos, ¿no? De capital humano, de enseñar o de formar a una persona que... Puede ser, pero digamos que no... España que ese coste, son duros. Pero ese coste no creas que en España es inferior al de otros países similares, que tienen una ley laboral mucho más centrada en un único tipo de contrato. La dualidad de temporal e indefinido en España es uno de los mayores problemas y deberíamos tender más a un único tipo de contrato indefinido que no le cuesta a la empresa situaciones que yo veo en la cual directamente no despidan a una persona que digamos que no tiene un buen performance y no le dan esa oportunidad a alguien joven, precisamente porque es tan caro que casi prefieren que lleguen a la jubilación. Y eso es una lástima. Para el joven y para la propia compañía. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, tú como emprendedor, ¿cómo se conectan a las empresas con FPs o gente que esté recién salida de las universidades? ¿O cómo deberían conectarse, por lo menos? Sí, lo que es muy importante que la gente que nos ve entienda es que cuando uno comienza a estudiar es súper importante que desde muy rápido empiece a adquirir otro tipo de habilidades que no son las puramente conocimiento de memoria que adquiere en la universidad. Por ejemplo, el hacer prácticas desde el año 1 de la carrera en verano en el tiempo libre, el hacer voluntariados, el participar en actividades extracurriculares, es súper importante porque eso es el tipo de habilidades que el día de mañana... Tú puedes exhibir y es lo que realmente busca las compañías. Tu inquietud. Eso es. Y por otro lado, también creo que tenemos que educar mejor a nuestros jóvenes y enseñarles desde más pronto en su vida educativa cuáles son las salidas profesionales que tienen los diferentes tipos de estudios. Porque está muy bien que uno le encante un tipo de... por ejemplo, a mí me encanta la filosofía, pero yo sé que si yo hubiera estudiado filosofía, mi perfil profesional habría sido menos empleable y eso es una realidad. Ahora un filósofo... Ahora quizá no, pero bueno... pero puede ser pero me entendéis un poco la idea, ¿no? Entonces, al final... Creo que hay que separar un poquito lo que es la pasión que uno tiene, y a mí me encanta, y yo puedo leer y educarme en filosofía por mi cuenta, porque gracias a Dios vivimos en un mundo donde el conocimiento es gratis, está a un clic en Google,
y entender que si yo quiero aspirar a un tipo de carrera con un tipo de salario, probablemente, con probabilidad, todo va a ser más fácil si yo estudio otro tipo de carreras. Y esa es la realidad. Y entonces uno puede aceptarla o enfrentarse a ella. Yo, Andrea, llevo muchísimo tiempo. Espera, que Marina quería hablar. O sea, yo es que sobre todo con el tema de la automatización que has estado comentando y tal, o sea, yo quiero comentar dos cosas. La primera, hablar que la brecha digital existe y que, o sea, que es una cosa como que yo creo que está como en el centro y que no se habla, pero igual que Marga antes ha dicho que es un problema estructural y que no todo el mundo tiene el mismo acceso a los estudios, y bueno, Andrea creo que también ha hablado de la tasa de dejar los estudios también tan alta que hay en España, es que no hay, o sea, no todo el mundo tiene la misma facilidad como para saber y para estar al tanto de los conocimientos tecnológicos, que yo sé que es un problema cultural, pero es que también es un problema de clase y también que nos atraviesa. Es una brecha digital enorme. Sí, hay una brecha digital enorme, entonces que primero que ya el acceso puro a la digitalización y a la nueva era automática, por así decirlo, es jodida para las clases más bajas, que es la mayoría, pero eso por una parte. Y luego, volviendo al tema de si la automatización es una amenaza o no, todo yo creo que depende de quién tiene en las manos la automatización, porque si esa automatización está en control del sistema productivo que tenemos hoy en día, pues probablemente sí que puede cagarnos, ¿no? Decir, coño, pues una máquina hace todo el trabajo que yo puedo hacer y me voy a quedar sin curro, pero la cuestión es que no es, yo a lo que no insto ahora es un neoludismo, ¿no? Como los luditas se ponían a romper las máquinas de las estas, no, es simplemente que esa automatización tiene que estar en manos de un Estado, por ejemplo, y no de tanto de unas empresas que no respeten, o sea, que no tengan en cuenta los derechos de los trabajadores, las horas, porque realmente sí, lo que estamos... Unos robots comunistas. No, coño, pero quiero decir, o sea, si la cuestión es que una máquina nos puede quitar un montón de trabajo, lo que no tenemos que temer es que nos quite trabajo y que nosotros mientras no disfrutemos de nada, sino que precisamente puede ser una oportunidad a que nosotros tengamos que trabajar menos. De hecho, ese es el punto. Estamos ahora mismo entrando en la jornada laboral de 4 días por algo. Sí, y es gracias a que la automatización, entendámosla bien, es lo que hace, son herramientas de productividad de quinta generación, que es lo que, y cualquier empresa que no las implemente es la empresa que va a desaparecer, por lo tanto las necesitamos. Y fijaros que la tecnología siempre ha generado más trabajo del que ha sustituido, no destruido, que tenemos que hablar también adecuadamente para no generar entornos distópicos de miedo, que al final eso lo que nos produce es un rechazo hacia la tecnología, que al revés, tenemos que educar a las personas a que la tecnología la necesitamos. Lo que sí que es verdad que hay un problema estructural, estoy de acuerdo con Marga, pero desde un pensamiento más moderno, que es el que hay que mirar, de cómo podemos empezar a digitalizar todo el entorno social, que es donde está el verdadero gap ahora mismo, que hay gente que no tiene acceso a la digitalización y por tanto pues, va a tener mucho más difícil el acceso al trabajo. Yo coincido contigo, el problema es lo único que quién tiene el poder de controlar esa automatización. O sea, y que la rumba se atasca, para que engañarnos, Marina. Andrea. Ay, perdón, sí. No, que más que el poder, que el control de la automatización, porque yo creo que el control de los sistemas productivos por parte del Estado ya se ha probado que es malo en general para la sociedad y para la economía. Creo que lo que es importante es que desde la base, que es donde igualamos, desde la educación primaria y secundaria, enseñemos a los alumnos, rompamos esa brecha digital y que el alumno aprenda a programar en secundaria como asignatura obligatoria para que por lo menos entienda lo que hace, porque muchas veces muchas chicas, de hecho, no escogen carreras STEM porque no saben a qué se van a enfrentar y no tienen referentes a la hora de dedicarse a ese tipo de carreras. Entonces, la educación es lo que va a igualar y lo que va a generar oportunidades desde abajo para todos, no que pensemos que ahora tenemos que absorber Google desde el Estado. O sea, yo creo que eso es una idea que no tiene mucho sentido y que no va a funcionar. Espérate, que me llama la atención lo de las mujeres y las ingenierías. Marga, contéstanos de esto. Sí, dame un segundito, Andrea, antes de que se nos pille el hilo. Y ahora vas. La había visto y salta. Es que el tema de las... Bueno, es que esa es mi obsesión, ¿no? Dale. Porque las mujeres no. Yo hice mi tesis doctoral sobre esto y llevo muchos años trabajando sobre este tema. Y justo el tema de los referentes y es lo mismo para STEM, pero es que no sé si hablaría de brecha digital. Cuando hablamos de STEM, para los que nos estáis viendo, hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que luego dentro de las carreras STEM también está la parte de las tecnológicas, que es donde realmente está el trabajo, porque luego en la parte más biosanitario ahí no hay ni brecha de género, ni... Por no haber no hay nadie, ¿no? Ah, vale. No hay, pero ahí sí que hay mujeres. Y hay pero poco paro allí, hay poco... Bueno, ahí empieza... En esas partes hay poco paro, pero... Hay una
lo que hablaba antes, que creo que además se me entendió mal por la respuesta que Andrea dio, que creo que fue muy pertinente porque creo que fue lo que se entendió, pero cuando digo la gente, nos gusta parte de lo que conocemos es que no hay referentes. Es que la gente de clase baja no tiene referentes de personas que estén en el mundo digitalizado o que sus padres no son ingenieros, sus padres no son emprendedores. Entonces, estas cosas no las vemos. Las mujeres no tienen referentes de otras mujeres en el mundo STEM. Entonces, a las mujeres, cuando tienen la edad de 14, 15 años y tienen que elegir en el sistema educativo, se guían por otras vías, pero no tienen esos referentes. Y me llamó muchísimo la atención porque hace unos días aparecía una noticia, la noticia esta que circulaba por Twitter, de que en la Comunidad de Madrid el número de chicas adolescentes que se habían matriculado en clubs de ajedrez se había duplicado. Gracias ¿Y a la por serie. qué? Por la serie de Gambito de Dama. Entonces, esto es la importancia de los referentes. Y del momento que tú ves que esa es una opción para ti, te lo planteas. ¿Que es que hasta ahora no te gustaba el ajedrez? No, es que hasta ahora, cuando pensabas en ajedrez, pues a lo mejor pensabas en un señor ruso. Claro, o sea, era lo que veías tenías en la a cabeza. Karpov y a Joaquín Reyes. No se te ocurría que pudiera haber una... Entonces, la importancia de los referentes es fundamental a la hora de generar esas inquietudes que tanto demandáis, ¿no? Y es que es cierto que, claro, esto no puede caer todo sobre las familias y tampoco puede caer todo sobre el sistema educativo. Ahí hay una responsabilidad global, porque Gambito de Dama es una serie que la gente ve por ocio. No es algo que nosotros enseñemos en clase. Esto es que lo he estado discutiendo con mis estudiantes, porque no sabes lo que se aprende discutiendo con ellos, porque al final ellos son los que cambian de idea, los que tienen todas... Cuando hablamos de brecha digital, para mí muchas veces es una brecha de clase. Y cuando hablamos de emprendimiento es una brecha de clase. Es que tú no has visto a nadie emprender. ¿Cómo se hace eso de emprender? Por eso decía antes que es un problema de sistemas. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero tenemos que cambiar con respecto a qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que enseñar. Y para mí la educación, que es básica, y tenemos, creo que en España, la suerte de tener sistemas educativos que todo el mundo tiene acceso, y eso no pasa en todos los países del mundo. Por lo tanto, qué importante es que desde esos comienzos empecemos a enseñar bien lo que hay que enseñar bien, adecuado a las necesidades que se van a encontrar esos chavales, que ni siquiera sabemos cuáles van a ser, pero desde luego no son como estamos enseñando ahora. Claro, otras cosas. Eso pasa por flexibilizar mucho la educación para que se adapte mucho más rápido al mercado, tanto a nivel de la educación primaria y secundaria como la educación universitaria, que está tan reglada muchas veces que al final a tochos ya desfasados. Y es complicadísimo incluso para un profesor cambiar su cátedra y cambiar lo que enseña. Perdónanos, hija, que es que tenía... O sea, yo digo, en cualquier momento... Que ahora yo no quiero cortar la conversación, así que añado a lo que estabais diciendo, lo que comentabais de flexibilizar. Y no solo flexibilizar la universidad, sino ahora, en tercero o cuarto de la ESO, los estudiantes ya tenemos que decidir si queremos matemáticas académicas o aplicadas, para luego hacer el cuarto de ciencias o social, para luego hacer el bachillerato de esto o lo otro. Que está muy bien poder diversificar y ir a la rama de conocimiento que te interesa, pero luego el cambio de itinerarios es horrible. Yo hice bachillerato de ciencias de la salud y estuve a punto de querer cambiarme al social y al final no lo hice porque tenía que repetir prácticamente los 2 años de bachillerato y el sistema no me permitía cambiarme, de manera que me costaba más esfuerzo cambiarme que continuar en el bachillerato de ciencias de la salud, y así mucha gente. Entonces, si no flexibilizamos también estas ramas, estos itinerarios que ya te marcan desde tercero de la ESO, desde las matemáticas que os comentaba, aplicadas o académicas, ¿cómo luego vamos a poder flexibilizar, ¿no?, la universidad o el punto académico? Y también comentabais un tema muy interesante, que es el del sistema de orientación, que lo comentaba el compañero, que querías estudiar filosofía, pero es que no sabemos lo que conlleva estudiar filosofía. O sea, tú llegas tú terminas la prueba de acceso a la universidad, PAU, EBAU, como se llama en cada comunidad autónoma, y tú eliges por lo que has visto en Anatomía de Grey o en una serie de televisión. Tú no sabes lo que implica estudiar medicina, tú no sabes lo que implica estudiar psicología o arquitectura, porque no hay un sistema de orientación en España que permita que los estudiantes conozcan esas vías. Tenemos un orientador por centro y está muy bien en centros que tienen 200 alumnos, pero los que tienen 400, 500, 600 y 700, el sistema de orientación no existe. Entonces llegas un poco y es por prueba y error. Pero pues Andrea, te añadiría una cosa más, si puedo, muy rápidamente, que no solamente es esto que estás diciendo, que tiene todo el sentido lo que dices, sino que además, si tuviéramos a personas dentro de los sistemas educativos, orientadores en cualquiera de los niveles, que supiera un poco más sobre el presente y futuro del trabajo, podría estar diciendo a las personas que van a estudiar filosofía: hey, es que se abre un campo enorme de trabajo para vosotros si asociáis el conocimiento
concepto de filosofía y ética con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y está empezando a generarse un montón de trabajos asociados a esto que, como no te lo cuentan, te piensas y te quedas en la filosofía aplicada a lo antiguo, que por ahí no hay salida. Claro. Sin embargo, en los nuevos trabajos es brutal. Esta carrera que estaba denostada, estaba casi no tenía salidas, ahora sí que las tiene. Pero tienes que mezclar y tienes que tener una visión de a medio y largo plazo de hacia dónde van las tendencias laborales. Claro, pero que luego después es todo una elipsis rarísima, porque luego lo que decías tú, a lo mejor has ido por ver a Meredith Grey y te encuentras con el doctor Iturmendi, un señor con unos cojonazos así de grandes, que no sabe nadie porque todavía no se ha jubilado, y entonces dices, ¿pero qué está pasando? O sea, buscas en foros y opiniones claro. de gente y buscas planes de estudio de universidades que seguro... O sea, he llegado a buscar el plan de estudios de psicología de la Universidad de Michigan. ¿Y qué hago yo en Michigan? Nada, pero cuando tienes 17, 18 años, no sabes qué estudiar, empiezas a investigar en foros, en Twitter, no sabes ni lo que es un crédito. 17 años, que todavía tienes el seso así. Claro, y que tú no, con 18 años tampoco eres capaz de elegir si quieres hacer ingeniería industrial, mecánica, de telecomunicaciones o de informática. Y que la vas no a tienes cagar 20 ni idea. veces. Y no existe una manera sencilla de cambiar, que las ingenierías deberían de ser, en España en general, los 2 primeros años comunes, ya luego te intentas especializar. Y yo estoy súper de acuerdo con Andrea en el tema de la orientación, es tan importante, no Y solo tan a la hora ausente. de decidir la propia educación, sino lo que yo comentaba antes, qué es lo que tengo que hacer si quiero el día de mañana aspirar a un tipo de trabajo. Claro. Esto de hacer prácticas es que es que hay muy poquitos estudiantes universitarios que hagan prácticas durante la carrera y se plantean empezar a buscar trabajo cuando acaban. Eso es un error de libro. O sea, si nos escucha algún estudiante que esté planteándose hacer eso, por favor, que no lo haga, porque sus perspectivas laborales van a mejorar muchísimo si ya tiene una experiencia de prácticas previas. Tampoco se tienen muchas oportunidades de hacer prácticas, porque yo a nivel personal yo estudio psicología en la Universidad de Valencia y yo solo tengo prácticas el último cuatrimestre de mi último año, es decir, no tengo más oportunidad de hacer prácticas. Puedo hacer particulares, pero ¿Y en son verano? 3 meses de verano que tengo, que la verdad me gusta también disfrutar un poco de la vida. Claro, pero yo creo que el verano, por lo menos yo cuando era universitario, mis veranos eran la pera, eran 3 meses de verano. Creo que uno puede hacer unas prácticas en junio y julio y en agosto pegarse el veranazo, ¿no? Pero Creo ni que siquiera también... tiene que ser en empresa. Yo creo que también hay que romper ese paradigma. No tengo que estar esperando a conseguir una práctica en una empresa. ¿Qué puedes generar tú que puedas mostrar luego en las redes sociales, generar desde que sois muy jóvenes una buena marca personal, que es luego que luego las personas cuando te van a contratar van a mirar qué tipo de cosas podéis generar vosotras, aunque no tenga una repercusión económica, sino simplemente que se vea tu actitud, tu creatividad, las cosas que se te da bien, todo eso te posiciona en un nivel mucho más competitivo que si estamos esperando incluso entrar a veces en empresas que a lo mejor no es el momento, no te van a contratar porque no hay ese espacio, ni siquiera para becas, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿qué se puede hacer? Sí. O sea, quiero decir, mira, primero, ya partiendo del hecho de que se ha hablado de referentes, yo creo que sí, que los referentes son súper importantes y además cambian la sociedad, pero es que sin condiciones materiales que beneficien el desarrollo de ese tipo de aspiraciones, no vale para nada tener referentes, porque sí, yo puedo seguir viendo a una mujer, o sea, llegando a ciertos puestos que antes no se había llegado, pero si yo vivo en una casa donde jamás voy a poder aspirar a llegar a eso, no me va a valer de nada, ¿no? O sea, que quiero decir que es importante la política de la integridad, es importante que más mujeres estén en más sitios, ¿no? Pero también es que el factor de clase, o sea, a mí me da lo mismo ver a Botín, mujer, donde está, porque no me siento representada por ella, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, y el tema de generar nuevos trabajos y de generar nuevas salidas sin depender de lo que ya está construido, sino crearlo nosotros. Digo, mostrar la creatividad que uno tiene como profesional. Claro, estoy diciendo, sí, simplemente. Sí, no, sí, yo te entiendo, pero es que hay veces que, o sea, la realidad es que la mayoría de jóvenes tampoco quieren aspirar a ser nuevos emprendedores, a crear nuevos caminos, a crear nuevas sino que lo único que quieren es asegurar sus condiciones materiales y entonces eso es muy difícil si no tienes una base y que yo entiendo perfectamente que se hable de vamos a aspirar y vamos a crear y vamos, pero si es que si no tienes la base material y no tienes la capacidad de hacerlo porque estás en una casa donde no se puede disfrutar de eso, no vas a poder hacerlo de ninguna manera. O sea, sigue habiendo una brecha y todo depende del tipo de modelo productivo. Se ha hablado mucho del modelo educativo, pero es que o sea, apostamos, y yo también estoy a favor de que evidentemente hay que cambiar la educación, hay que educar a los hombres para que, y a las personas, perdón, es que iba a decir una cita pero
mejor no la digo. Pero en plan, hay que educar a las personas para que luego sean mejores ciudadanos, pero si no se cambia también el sistema productivo, no, o sea, ese gap que decís que hay entre el sistema productivo y el sistema laboral y el sistema educativo, si no cambiamos el sistema productivo... ¿Con el sistema productivo a qué te refieres, para entenderte mejor? O sea, el sistema productivo quiere decir el sistema en sí, el sistema... Pero sí, ya lo va a decir ella para quitar el sistema capitalista, pero en plan, o sea, quiere decir que si no cambiamos las condiciones materiales de las personas, no podemos esperar a que sus hijos luego puedan crear nuevas condiciones materiales. Hay que atacar a todos los frentes a la vez. Sí, al mismo. A ver, ¿Qué es el sistema? Aitana, que nos tenemos que marchar, reina, y yo necesito que tú me cierres esto por todo lo alto. Mira, a ver. Sí, pobrecita, que no ha hablado ella. Pues a ver cómo lo hago. Nada, yo quería terminar diciendo que la FP es un buen camino, que perderse a veces, para la gente de mi generación, perderse a veces cuando estás empezando ya a labrarte tu camino estudiantil y laboral asusta mucho, pero que hay salidas, que la FP es un buen camino y que, bueno, yo creo que si trabajamos todos, al final puede acabar saliendo bien la cosa. Si nos organizamos, trabajamos todos. No, pensaba, ay, Aitana, qué buena forma de cerrar. Qué buena forma de cerrar. Bueno, pues sí, entonces vamos a recoger todo. Es que, lo siento, chicos, pero vamos como muy justos de tiempo. Ha sido muy grata la esta y además nos han quedado un mogollón de topics abiertos. O sea, yo tenía 50 preguntas y hemos hecho como 6. Pero bueno, ha sido un placer, chicas. Andrea, Aitana, las que estáis ahí en Zoom, muchas gracias por vuestro tiempo. Besito. Y nada, y a los Gemplayers, pues como siempre les decimos que les animamos a que os equivoquéis y a que espabiléis un poco también, ¿sabes a lo que me refiero? Y que os organicéis y que os organicéis también. Organizaos también, yo que sé, haced estas cosas. ¿El qué? ¿Qué está diciendo Andrea? ¿Sinvergonzonerías? Sí, participar. Exacto. Y mírate Nova Talents, a ver si te coge el chiquillo, hombre, que te hace indefinido, que nos lo ha dicho. Bueno, besito muy grande, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.